Voy a presentar, bueno, tengo el gusto de presentar al siguiente ponente, como mencionaba, a Hans Contreras. Él es médico, investigador social, especialista en salud pública y neurociencias, estudia filosofía, y el tema de su ponencia es una nueva ciencia de la interioridad, la revolución del cuerpo persona. Ahí se va acercando el ponente. Y como mencioné antes, cualquier tipo de preguntas o consultas lo pueden hacer al final de la ponencia. Les dejo con el ponente. ¿Cómo hacemos con la proyección? Ok, buenas tardes con todos. Mi nombre es Hans Contreras Pulache. Agradezco a las personas que hacen esto posible. La iniciativa de generar espacios donde se comparte el conocimiento siempre es como hacer de una carretera un jardín, y los jardines son siempre bienvenidos. La intención del día de hoy es presentarles, más que resultados, hipótesis y un poco el trayecto de los últimos 10 años que venimos trabajando, creando conocimiento original en el Perú en neurociencias. Hemos titulado esto como una nueva ciencia de la interioridad, y lo que voy a tratar de introducir es un aspecto que desde hace más o menos 2500 años se viene trabajando, pero resulta que por nuestros días casi es algo nuevo. Lo primero que quisiera que delimitemos es cuál es nuestro objeto de estudio. Creo que casi es intuitivo entender que una línea de tiempo y de pronto tenemos un recién nacido. Todos hemos estado de alguna u otra manera en ese punto, un recién nacido que comienza su vida. Creo que todos podemos estar de acuerdo en asumir que ese recién nacido tiene un cuerpo humano. Podríamos discutir incluso si tiene un cuerpo humano o es un cuerpo humano, pero más allá de si tiene o es, creo que vamos a aceptar que hay un fenómeno llamado cuerpo humano que es aplicable a ese recién nacido. Todos hemos sido un recién nacido en algún momento, pero luego de este nacimiento viene toda la historia de la vida, ¿no? Toda la historia de los días, la formación, las deformaciones, las experiencias, etcétera, de tal forma que ya no tiene gran cosa hablar del cuerpo humano, sino que por encima del cuerpo humano tenemos esta estructura que es el cuerpo personal. El cuerpo personal, que ya no es un cuerpo en abstracto, que ya es un cuerpo único, es un cuerpo que goza, es un cuerpo que siente, es un cuerpo político, es un cuerpo que tiene tatuajes, es un cuerpo que tiene erotismo, es un cuerpo que tiene historia, es un cuerpo que tiene cultura, ¿no? Es un cuerpo que de algún modo se va haciendo. Somos ese cuerpo personal. Entonces, lo primero que quisiera que quede claro es que hay una diferencia clara entre el cuerpo personal y el cuerpo humano. No es lo mismo, por lo tanto, hablar del cuerpo humano que hablar del cuerpo personal. Percatarnos de este hecho
que ya era, digamos, moneda común entre los fenomenólogos de inicios del siglo XX y que recién ahora se empieza, digamos, a tomar en consideración a partir de los años 90 en el ámbito de la neurociencia, tiene unas consecuencias terribles, porque de pronto tu cuerpo, mi cuerpo, nuestros cuerpos no son el cuerpo humano. Todos somos cuerpos, o todos, si queremos, tenemos cuerpos personales. No vamos a discutir de si somos cuerpos personales o tenemos cuerpos personales. Aceptemos, empezando, que no hay cuerpo humano, sino que somos individualidades, por lo tanto, cuerpos personales. Tú ya no tienes un cuerpo humano, tienes un cuerpo personal. Si queremos, eres un cuerpo personal, ¿no? Un cuerpo que siente, que experimenta, que goza, que sufre, un cuerpo que es histórico, que es cultural, un cuerpo que tiene lenguaje, un cuerpo que se enamora, que se desenamora, un cuerpo político, un cuerpo que tiene interioridad, ¿no? Un cuerpo al cual podemos decirle mi cuerpo, etcétera. Ese es el cuerpo personal, ese es nuestro objeto de estudio, objeto entre comillas. ¿Qué tanto estamos relacionados, qué tanto conocemos nuestro cuerpo personal? Esto parece como que evidente, ¿no? Todos conocemos que tenemos nuestro cuerpo. Desde el jardín nos decían, ¿dónde están tus ojos? Acá. ¿Dónde está tu nariz? Aquí. Pero cuando empezamos a hacernos preguntas de verdad con respecto a nuestra propia experiencia, de pronto yo les invito a que tengamos cuidado a partir de ahora, cada vez que encontremos esta palabra dentro o adentro, ¿no? ¿A qué le llamamos dentro? Por ejemplo, cuando decimos, ¿te has bañado solamente el cuerpo o la cabeza? Cuando alguien se golpea, le decimos, ¿te golpeaste la cabeza o te golpeaste el cuerpo? Como si hubiera una diferencia. Podríamos decir, por ejemplo, ¿el bolo alimenticio está dentro de nuestro cuerpo? Si alguien de aquí alguna vez ha estado en una emergencia, sabe que cuando una persona, por ejemplo, se intoxica con un veneno, tenemos más o menos una media hora desde que ha tomado la cuestión para poder, a través de una sonda, retirárselo. Eso quiere decir que el hecho de haber ingerido algo no significa que entró a nuestro cuerpo. Pues solemos decir dentro de mi alma, dentro de mí, dentro de mi cabeza. Cuando tenemos un gastroenterólogo haciendo una endoscopía, solemos, al inicio del procedimiento, el gastroenterólogo dice, vamos a entrar, y empuja el endoscopio. ¿Pero entra realmente? ¿A dónde entra? Cuando un cirujano te opera y empieza a hacer el primer corte, está entrando, pero ¿a dónde está entrando? ¿Está entrando a ese mismo lugar donde decimos dentro de mí, donde decimos dentro de mi cabeza? Dentro de mi cabeza realmente es donde el neurocirujano, por ejemplo, llega. Un cirujano, ¿hasta dónde llega cuando ingresa en nuestro cuerpo? Deglutir significa entrar, inspirar significa entrar. Una molécula de oxígeno que es inspirada ahorita, ¿en qué momento entró? ¿Cuando ya no la veo o cuando atraviesa la pared alveolar? ¿Hurgarse la nariz es entrar? ¿Hasta dónde entra un neurocirujano o un cirujano? ¿Entra realmente? Quisiera que empecemos reconociendo esto. Usualmente, cuando tocamos una madera, solemos decir, esta madera está lisa o esta madera está áspera, rugosa o suave. Y pasamos por alto que la madera no está ni lisa, ni rugosa, ni suave, ni áspera. Que lo liso, lo suave, lo áspero y lo rugoso son experiencias del cuerpo personal. Son nuestras experiencias, no son atributos del mundo, no son atributos de los objetos, es lo que nosotros sentimos. Nosotros experimentamos lo liso, lo rugoso. No es un atributo de los objetos, no es la madera, somos nosotros. Si este razonamiento lo estiramos, no es muy difícil percatarnos, por ejemplo, que no hay colores en el mundo. Que los colores los ponemos nosotros,
los colores, aunque parezca que esa luz es verde, aunque parezca que el semáforo tiene una luz roja, ese rojo, ese verde, son experiencias que yo tengo, que tú tienes cuando miras el semáforo. En el mundo no hay olores, no hay sabores, no hay calor, no hay frío, no hay sonidos, no hay rugoso, no hay suave. Todo eso lo ponemos nosotros. Podríamos inclusive hacernos la pregunta de si hay algo así que pudiéramos llamar realidad. Obviamente que existen entidades físico-químicas. El problema no es hacerse la pregunta de si hay algo real, sino qué podemos afirmar de eso que hay. ¿Cómo se relaciona lo real con nuestro cuerpo personal? Nos atrevemos a plantear esto, que lo que llamamos real, en realidad, es 100% objetivo, pero al mismo tiempo 100% subjetivo. De esa suma que desafía la aritmética, porque no es un 200%, es un 100%, emerge lo real. No estamos en el mundo como entes pasivos. La mente no es un espejo de la realidad. En los últimos 20 años se han venido colectando una serie de evidencia que un poco da cabida a lo que nos estamos atreviendo ahora. Este es un paper publicado en la revista Science, donde por primera vez, hace unos 5 años, un poquito más, se publicó las rutas neuronales, lo que se diría la neurociencia de la respiración. Respiramos desde la primera noche de la historia y la neurociencia recién ahora está develando cuáles son las estructuras neurológicas de este proceso. A mí me gusta mucho porque si tú ves aquí, esto es un modelo en ratones, obviamente hay diferencias, pero si vemos las estructuras coloreadas de rojo, las vías que se están descubriendo son vías ascendentes que llegan al córtex, ¿no? Los nombres que les están poniendo son nombres nuevos, ¿no? Le están llamando una vía pranayama. Esto es bastante interesante. La posibilidad de contar las respiraciones y entrenar nuestros mecanismos de respiración está relacionado con todas las prácticas que tienen que ver con la meditación y con el mindfulness. Se ha hecho investigación para ver cómo es que podemos, a través de un proceso de exploración de nuestro cuerpo, llegar a tener control, si se quiere, sobre el ritmo cardíaco. Se está estudiando, como pueden ver aquí, a nivel encefálico y se está estudiando a nivel del corazón. Esto es un atributo de los últimos años. Se están revelando las vías neurológicas para comprendernos. Pareciera que durante mucho tiempo hemos avanzado en el conocimiento del universo, hemos mandado un montón de cosas hacia afuera y lo más desconocido resulta que está dentro de nosotros. Esta es una propuesta que lleva a plantear esta estructura que se llama la ínsula. Solamente se puede ver cuando se aperturan los mal llamados lóbulos frontales y temporales, ¿no? Eso solamente existen lóbulos en el cadáver. Las personas no tienen lóbulos, pueden tener áreas cerebrales, pero el concepto de lóbulo es un concepto que nació en el cadáver. El gran problema es que vivimos una época de revolución científica. Hace 100 años el eje de la revolución estaba en la física. La física clásica se derrumbó el siglo pasado. El eje actual ya no está en la física, el eje actual está en la biología. El reinterpretar el cuerpo, mejor dicho, el comprender el cuerpo, es actualmente uno de las metas que busca la neurociencia aplicada, digamos, a las personas. Y se habla de esta estructura, que es una de las estructuras últimas en reconocerse, la ínsula, y la relación que tiene la ínsula con los procesos de la interocepción. La interocepción es, para decirlo rápidamente, un sentido. Hemos vivido engañados, compañeros y compañeras.
Se nos ha dicho desde siempre que hay 5 sentidos, y eso puede ser cierto, pero son 5 sentidos para sentir el mundo, no para sentirnos a nosotros. Cuando de pronto en la fórmula metemos no solamente el mundo, sino también nuestro mundo interno, la famosa interioridad, esos 5 sentidos nos quedan cortos. Necesitamos nuevos sentidos. Nosotros venimos trabajando con una propuesta que se llama modelo sociobiológico informacional. Es una filosofía de la naturaleza desarrollada entre 1980 y el año 2011 en la Universidad de San Marcos. Entre los atributos que se pueden asignar a este modelo está el de resolver el problema mente-cerebro. Para quien más o menos entienda, sabrá lo atrevido que es decir eso, pero este modelo está en la capacidad de resolver el problema mente-cerebro, y lo que yo he intentado hacer es juntar los papers en neurociencia que se vienen acumulando en los últimos años, esencialmente papers que buscan comprendernos cómo somos por dentro. Le hemos aplicado el modelo, hemos agarrado la neurofenomenología desarrollada por el investigador Francisco Varela. Francisco Varela, para quien no conoce, es probablemente la cima dentro de la ciencia cognitiva. Es, digamos, desde el año 91 el que plantea el límite de la ciencia cognitiva dentro de un paradigma que se llama enactivismo. Hemos utilizado la neurociencia informacional, es decir, la neurociencia propia que deviene del modelo sociobiológico informacional. Una neurociencia, mejor dicho, la primera neurociencia que no sirve para explicar al cadáver, sino sirve para explicar a las personas vivas, valga la redundancia. A eso le hemos agregado a nuestro buen y querido Kant, ¿no? Filosofía trascendental, esto que empezaba diciéndote, no es que la madera sea rugosa, lo rugoso es tu experiencia, no es que en el mundo haya colores, los colores es lo que tú vives. Eso es filosofía trascendental, eso está en Ideas 1, 1913. Lo que pasa es que cuando vemos estos papers de neurociencia, que son la bomba en los últimos años, los investigadores en neurociencia no leen filosofía. Nosotros hemos intentado sentar a la misma mesa a todos esos fenómenos y hemos metido un paradigma del cuerpo que no se encuentra en Hipócrates. Hipócrates es probablemente uno de los padres de la neurociencia. En los últimos 3 años, gracias a un trabajo que hemos venido haciendo en la Universidad Católica, en la Escuela de Filosofía, tuvimos este hallazgo. El modelo anatómico, el modelo de neurociencia más antigua, explícitamente desarrollado y en extenso, se encuentra en la obra de un filósofo llamado Platón. A Platón le han asignado muchos epítetos, probablemente uno de ellos sea el padre de la filosofía, pero nosotros somos los primeros en decir que la neurociencia más antigua no está en Hipócrates, está en Platón, está en un libro que se llama Timeo. Y el modo como Timeo, como Platón, explica el sistema nervioso es un modo que ha pasado dormido 2500 años. Hemos tomado ese modelo para lo que estamos haciendo y gracias al apoyo de unos compañeros que nos están ayudando, estamos viendo de meter también una rama que tiene que ver con la bioingeniería, o sea, la ingeniería del cuerpo. Uniendo todos estos, estamos elaborando una propuesta del cuerpo personal, ya no del cuerpo humano. El cuerpo humano sencillamente podría ser cabeza, cuello, tronco, extremidades. Pero te digo, compañero, el cadáver también es cabeza, cuello, tronco y extremidades. Necesitamos otro modelo, otra forma de entender el cuerpo. Nuestra propuesta es esta. Este es un cuerpo que siente. En anatomía existe un concepto que es superficial y profundo. Tu tatuaje es superficial, tus huesos son profundos, como para entendernos. Si yo entro, como si ingresara con un cuchillo, por ejemplo, con un puñal, primero encontraré la piel, luego encontraré el tejido celular subcutáneo, luego los músculos, eventualmente el hueso. He entrado de lo superficial a lo profundo.
Con esa noción de superficial a profundo es que organizamos todos los sentidos, que no son 5. Los famosos 5 sentidos es un mito. Desde Aristóteles se reconocen más de 14. Yo no he puesto todos, pero de algún modo creo que queda claro que no son 5. Pero lo interesante de esta propuesta no es que hace un listado de los sentidos, sino que los organiza desde lo más superficial hasta lo más profundo. Y tenemos, por ejemplo, lo más externo, que sería lo somático exteroceptivo, donde tendríamos el sentido auditivo, donde tendríamos la visión. Nosotros no llamamos tacto, le llamamos contacto. Ese es lo más externo, lo que nos permite sentir el mundo físico, si queremos. Pero nuestro cuerpo también aloja cuestiones más internas. Por ejemplo, la interocepción somática, que tiene que ver con el equilibrio, con el vestíbulo, que tiene que ver con la propiocepción, con la postura. La postura también es un sentido. Y que tiene que ver con la sinestesia. La sinestesia es un sentido que solamente se explora en movimiento, solamente se siente en movimiento. ¿Cómo experimentamos la visión? No cerrando los ojos. ¿Cómo experimentamos la sinestesia? Moviéndonos. Y si no nos movemos, es como si estuviéramos negándonos a ver. Eso es el componente somático, pero si seguimos entrando, así como cuando decimos desde lo más dentro de mí, desde lo más profundo, ya estamos yendo a ese profundo, lo que vamos a encontrar es el componente visceral. En su dimensión externa, el olfato, el gusto, el tacto genital, lo que sería el erotismo, y la temperatura, y lo más interno de todos, que sería la sed, el hambre y la senestesia. Probablemente sea esta senestesia la base de esas rutas pranayama que el año 2017 se estaban revelando en neurociencia. Llama la atención, quizá para ustedes, para mí ya no, que los que actualmente se está revelando en la neurociencia, los grandes descubrimientos de la neurociencia, ya estaban predichos desde hace 100 años, cuando se lee bien filosofía trascendental, cuando uno atreve a reinterpretar el cuerpo. Es prácticamente obvio lo que se está revelando. Es más, hasta podríamos decir, hay cosas que no se están revelando aún, pero sabemos por dónde van a ir los descubrimientos. Si este es nuestro cuerpo, la gran pregunta, para volver al inicio, porque si recuerdan, esta charla se llama una nueva forma de entender la interioridad. Eso de dentro mío. ¿Dónde es dentro mío? ¿Es dentro de mi cabeza? ¿Dónde están mis deseos más profundos? ¿En mi corazón? ¿En los huesos? ¿En la médula? No, dentro de mi cabeza. Ya, ¿pero dónde? ¿En el ventrículo? ¿En las neuronas? ¿En el espacio sináptico? ¿Dónde? Dentro de mi cabeza. ¿Pero dónde? Dentro de mi cabeza. ¿Pero dónde? Para eso se requiere un modelo. Si hacemos la pregunta de la interioridad, tendremos que decir que esto es la interioridad. Cualquier práctica asociada a cultivo, a lo que siempre se ha llamado la inquietud de sí, lo que se llaman las prácticas espirituales, lo que podría decirse entrenarse en la meditación, es trabajar a esos dos niveles. Yo no podría decir, por ejemplo, oye, ¿y dónde está el yo? ¿Dónde estoy ahí? Si ese es el modelo de mi cuerpo personal, es decir, así soy yo, ¿dónde estoy yo en ese cuadro? Y si te percatas acá abajito, dice que este modelo es de la profundidad a la superficie, pero solamente a nivel funcional. Nuestra explicación tiene varios niveles explicativos, no voy a mostrar todo acá, simplemente esto es la organización funcional, la organización eléctrica del cuerpo, si queremos. Pero eso que tú llamas tú, eso que se planta en primera persona, eso no es eléctrico, compañero. Eso que siente, lo político, lo que se enamora cuando se enamora,
eso no es eléctrico, eso no se capta con electrodos. Eso es emergente a todo esto. Para entenderlo, es como si cada uno de estos círculos fueran teclas de un piano. Y el yo, lo que llamamos primera persona, es el sonido que emerge cuando tocamos estas teclas. Ahorita, por ejemplo, la experiencia que ustedes tienen en primera persona, el ser primera persona, lo que están viviendo ahorita en este instante fluyente, en este presente fluyente, como diría Husserl, ¿ya?, sería esencialmente estereocepción somática, porque todos ahorita están experimentando o la visión, o están experimentando lo auditivo, quizá estás experimentando el contacto con la silla, con el piso, ¿no? Pero ahorita ustedes, probablemente, quizás sí, no están experimentando la interocepción visceral, no están experimentando sed, no están experimentando hambre. Ahorita no están experimentando la estereocepción visceral, no están teniendo toques eróticos, espero. Ninguno de ustedes ahorita está experimentando la sinestesia, no están en movimiento. El contenido de su actividad mental, para decirlo de algún modo, va a depender de las modalidades sensoriales que te conectan con lo que estás conectado, con el entorno. Cuando ejercemos la interocepción visceral, específicamente la sinestesia, y la interocepción somática, específicamente la postura, es cuando emerge eso que llamamos uno mismo, la interioridad. Y como he intentado demostrar el día de hoy, esto es algo absolutamente nuevo, emergente, reciente. La neurociencia de estos fenómenos está publicándose ahora mismo. Probablemente el curso de esta década va a consolidar esta visión. Bueno, les invito a continuar en este proceso de indagación. Este es un investigador bastante conocido en neurociencia contemporánea, se llama Stanislas Dehaene, probablemente el neurocientífico quizá más importante, por decirlo, en el mundo contemporáneo, ¿no? Es el que celebró y celebra que para él el cráneo es transparente, ¿no? Dirige el laboratorio de neuroimagen más grande del mundo y estamos organizando un taller de lectura donde vamos a leer ese libro y un poco definir cuáles son los límites de la ciencia cognitiva y qué es lo que esperamos y qué no deberíamos esperar que nos diga la neurociencia cognitiva. Y bueno, estamos haciendo un programa de becas para poder participar en eso. Pueden encontrar más información en el Facebook de Duneuro y yo agradezco a todos los que están aquí presentes, a los que miren la grabación y a las pupilas aún no nacidas. Muchas gracias con todos. Creo que algún tipo de pregunta que haya para el ponente. De lo contrario, para poder pasar a la siguiente. Ok, ya. Muchas gracias. Bueno, para poder continuar con